Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer la historia de Angie, una niña que fue abandonada y que hoy busca sus orígenes. Además, hablaremos acerca de la falsificación de billetes y por último, las pensiones alimenticias. Yo soy Carlos Quiroz y este es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Hay cosas que uno no entiende en la vida y esta es una de ellas. La historia que les voy a presentar retrata la vida de Angie, hoy de 19 años, a punto de salir de una casa hogar. Fue abandonada por sus padres cuando era una niña. Su padre la quiso asesinar. Hoy lleva en el rostro las cicatrices de ese intento de homicidio. Angie no recuerda del todo y tiene muchas preguntas en el aire. Los confusos recuerdos de su infancia la han llevado a recolectar pistas de sus verdaderos padres. Quiere saberlo. Ella se ha convertido en detective de su propia historia. Intenta armar el rompecabezas de su vida y lo dice muy claro. No podré morir tranquila sin antes saber mi origen y entender por qué mis papás me dejaron. Vea este trabajo de mi compañera Claudia Solera. Angie tiene los ojos verdes y su origen en blanco. Todo el pasado de Angie cabe en una cajita de cartón bien sellada con cinta adhesiva, donde guarda un expediente de escasas 15 hojas, uno que otro papel suelto como su acta de nacimiento y viejas fotografías. Los únicos confusos recuerdos de infancia que la han llevado a recolectar pistas de sus padres biológicos son el nombre de la colonia y la ubicación de la casa donde vivió con su papá antes de ser entregada al DIF de Puerto Vallarta. Quiso matarme con un cuchillo, me dio una rajada aquí y ya cuando vio la sangre se asustó y me llevó al hospital. Ajá, ¿y te cosieron? Me cosieron, en la Cruz Roja. El padre de Angie era un joven adicto estadounidense llamado Rubén Benjamín Scott Márquez, que en los años 90 apareció en Puerto Vallarta, Jalisco, con una bebé rubia en brazos. De su pasado, Angie tiene las cicatrices de un intento de homicidio y un expediente del DIF. Una foto ilegible de quienes supuestamente son sus padres biológicos y las imágenes de ella cuando llegó a la casa hogar, con lesiones que ponían en riesgo su vida y tardaban más de 15 días en sanar, de acuerdo con la Cruz Roja. Y como las autoridades en aquel entonces no investigaron ni castigaron a su agresor, a pesar de que se presentó una denuncia criminal por los agravios cometidos contra la niña, Angélica, a sus 19 años y a un año de salir de la casa hogar, se ha convertido en detective de su propia historia. Una semana antes de la Navidad del año 2000, su madrastra entregó a Angie al DIF de Puerto Vallarta. Doña Catalina Palacios, vecina y niñera de Angie, recordó cuando se llevaron a la niña a la casa hogar, mientras espiaba desde afuera del orfanato para conocer el paradero final de la menor. Yo me acuerdo como un sueño que pasamos por Bulbor y estaba el DIF así, el Bulbor y el DIF así, una ventana grande y ella decía, pasaba el carro de Santa Claus y decía, Santa Claus, tráeme unas muñecas y unos choninos porque no traía. Y nosotros llorábamos porque nosotros íbamos y la veíamos a la niña ahí en las ventanas. Lo único que la niña traía consigo era una carta de 11 líneas llenas de faltas de ortografía donde Mónica, la expareja de su papá, explicaba los motivos para abandonarla, entre ellos los que estaban la desnutrición y maltrato. Sin embargo, la madrastra omitió el daño que ella también le causó. La castigaba, te hiciste pipí, esto, la agarraba y la metía en la taza de baño para que ella tomara agua de ahí. Qué sé yo si estaba sucia la señora. Estaba sucia o no sé, el agua ella tomaba porque tenía sed. Y nosotros le decíamos, Mónica, no hagas eso con la niña. Ese diciembre de hace casi 15 años, Angie volvió a nacer al llegar al DIF, porque paró su infierno. Después de ahí, creció en la casa de su familia adoptiva Gutiérrez Ramírez y por último pasó su adolescencia en la casa hogar Máximo Cornejo Quirós,
hasta la mayoría de edad. Lo dice alguien que padeció hambre y llegó a la casa hogar sin ropa interior. La vida de Angie es una hoja en blanco. Cada uno de los espacios en su acta de nacimiento, sobre los datos personales de sus padres y abuelos, están vacíos. Y sobre la información que sí aparece registrada en su papel de identidad, como su nombre y lugar de nacimiento, desconoce el origen. No sé de dónde sea Harris, porque no he visto, Mayre Harris se llama mi mamá, según eso, en el expediente. Es un descontrol, mucha información. Tampoco sabe por qué en el espacio dedicado al lugar de nacimiento quedó registrado en playas de Rosarito, Baja California, si hasta donde ella tenía entendido, por las versiones de algunos vecinos, es que su papá la trajo a México desde Estados Unidos. Era una gringuita, una niñita preciosa, esa niña, y sigue siendo hermosa. Hace poco más de un año, cuando decidió ser la detective de su propia historia para seguir las pistas que la condujeran hacia algún familiar biológico, lo hizo por una sencilla razón. Para que en un momento, en un futuro, que ahora, en la edad presente que tengo, no estuviera como estoy, con un signo de interrogación, ¿no? También porque desde siempre ha habido una frase que le inquieta mucho y nada más no encuentra su significado. No sé el significado, te llama la sangre, ¿sí me entiendes? O no sé ese significado y sí me gustaría sentirlo. A 1 año y medio de su búsqueda ha conseguido pocos pero importantes documentos y desde mediados de junio emprendió un viaje hacia Tijuana, del cual desconoce la fecha de regreso. Entre sus planes también está cruzar la frontera para buscar a sus abuelos y seguir reuniendo el rompecabezas de su historia. Mi vida está aquí, pero mi origen está allá. ¿A quién me pareceré? ¿A mi mamá o a quién saqué esos ojos? Antes de visualizar un futuro lleno de logros profesionales y personales, Angie se imagina con la satisfacción de haber llenado la hoja en blanco de su vida. ¿Sabes qué? Yo no voy a ser feliz, tan feliz como... no voy a ser completamente feliz. ¿Por qué? Porque así me muera, nunca voy a estar a gusto hasta saber mi origen, hasta saber de dónde vengo, hasta saber y decir a mi papá o a mi mamá o a alguien, mira, me abandonaste, te respeto, te perdono, te apoyo y todo, pero aquí estoy, aquí está lo que dejaste, aquí estoy yo. De acuerdo con información oficial del Banco de México, el dinero falsificado aquí en nuestro país va en aumento. La institución estimó que durante el 2013 circularon por lo menos 90 millones de billetes falsos. El Banco de México asegura que desde el 2008 aumentó el circulante de moneda en el sistema financiero y que entre el 2011 y el 2012 el fenómeno creció 17%. De 2012 a 2013 calcula que aumentó 20%. Hoy existen varias herramientas para combatir este delito. Sin embargo, los falsificadores no cesan en sus intentos de hacer fraude. La alerta al público en general es que tengan cuidado con la recepción y el manejo de los billetes, preferentemente en las denominaciones de 200 y de 500 pesos. Este es un trabajo de mi compañera Carolina Reyes. Después de 5 años de registrar un crecimiento promedio de 13% a tasa anualizada, al cierre de 2013 la captación de billetes falsos se redujo 4%, según cifras del Banco de México. En el caso mexicano te podría decir que el año pasado, el 2013, se detectaron poco menos de 360,000 piezas falsas que trataban de imitar billetes mexicanos. Esto representa más o menos como 97 piezas falsas por cada millón de billetes que están circulando. En total, durante el año pasado se captaron 336.790 billetes falsos, cifra que se prevé se reduzca al cierre de diciembre de 2014 debido al desmantelamiento de una banda asentada en Zapopan, Jalisco, dedicada a la falsificación de billetes de 500 pesos. Si bien la calidad de la imitación era muy pobre, en cantidad estaba incrementándose, sobre todo a partir de su fabricación en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y con esta detención esperamos también que se note pronto la disminución
de la circulación de estas imitaciones en la calle y por ende del número de piezas falsas que se están detectando por parte del sistema bancario. La captura de estos criminales, dedicados a engañar a la gente y a dar un golpe bajo a la economía de las familias, formó parte de un operativo realizado de forma conjunta entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina. Sin embargo, cabe resaltar que la mayor parte de la captación de billetes falsos no es por el desmantelamiento de bandas o de decomisos al crimen organizado, sino de los billetes que la gente entrega al sistema bancario para que no sigan afectando a las demás familias. Aproximadamente el 98% de las piezas falsas que llegan al Banco de México llegan a través del sistema bancario, ¿no? En las operaciones diarias, ya sea en ventanillas bancarias o ya sea en cajeros automáticos, la gran mayoría de las piezas llegan por ese conducto. Muy pocas piezas llegan, digamos, producto de solicitudes de jueces o de solicitudes de policías o ministerios públicos que producto de sus trabajos de investigación y persecución del delito. Así, ya sea por retenciones en el banco o porque una persona que recibió un billete falso lo entregó de forma voluntaria en cualquier sucursal bancaria, es como se lleva a cabo el combate a este delito que afecta a miles de mexicanos que no se detienen a revisar los elementos de seguridad del papel moneda. Nuestros billetes, además de su belleza, son reconocidos a nivel mundial por su seguridad. Cuentan con hilos con caracoles que se mueven, hilos magnéticos, relieves al tacto, ventana transparente y marcas de agua, que permiten en cuestión de segundos saber si un billete es auténtico o no. De no conocer nuestros billetes y no llevar a cabo los procesos de autenticación recomendados por el Banco de México para saber si son falsos o no, se corre el riesgo de afectar severamente la economía familiar, ya que son los billetes de 200, 500 y 1000 pesos los que más se falsifican en el país. Aquí tengo inclusive, mire, ya tiene como 2 años conmigo aquí, yo mismo por no darme cuenta, ¿verdad? Ahora me fijo de los volteos, lo de atrás que cruce la línea, por decir, aquí tiene una línea y que de a 200 tenga que cruce, porque los otros nada más tienen los papelitos pegados. Si no los detectas, pues se puede decir que puede ser hasta tu pérdida de un día de trabajo. Si es uno de 200, dependiendo de la denominación. Hay que detectarlos porque ya cuando uno conoce bien los billetes, los detectas, se detectan en el papel y ya entonces los puedes saber que son falsos. Checar los billetes, definitivamente, porque hasta los de 50 pesos ya son falsos. Para saber si son reales o falsos, los tenemos que ver si son falsos, si están en papel o están reales. ¿Qué tanto puede dañar un billete falso a su economía? Pues mucho, ¿no? Si te desfalca, digo, es la gasolina de una semana, no sé, pero sí, la comida de una semana. Definitivamente recibir un billete falso por no revisarlo adecuadamente puede causar serios problemas a la economía familiar. Este ha sido un problema desde tiempos prehispánicos, pues desde entonces ya existía la falsificación. Antes sabíamos que era el cacao, el que funcionaba como elemento de intercambio, y desde entonces se conoce que el cacao era de alguna manera vaciado, se le ingresaba a tierra, y ya desde esa época se podía ver cómo era un tanto la práctica ilícita, desde luego, de lo que es la falsificación de la moneda. Hoy en día, gracias a la tecnología, se han ido robusteciendo los elementos de seguridad del papel moneda. Pero, ¿qué debemos hacer si llega a nuestras manos un billete falso? Ante la duda, no traten de trasladarle la pérdida a alguna otra persona, sino lleven esa pieza al banco. Cualquier sucursal bancaria en el país está obligada a recibir esa pieza presuntamente falsa, a retenerla, le entregará al último tenedor un recibo en el que se consignen allí las características de esa pieza, y físicamente esa pieza viajará a esas instalaciones del Banco de México en el Distrito Federal para que nosotros dictaminemos si la pieza es auténtica o si es una imitación. Lamentablemente, por miedo o simple desconocimiento, hay gente que fue afectada por recibir un billete falso y que buscan traspasar el daño a alguien más.
si este es su caso, piénselo 2 veces, ya que por el simple hecho de ponerlo en circulación, una persona forma parte del delito y corre el riesgo de ir a prisión o recibir una fuerte multa. Las penas están establecidas en el Código Penal Federal y van desde 5 años hasta 12 años de prisión y hasta, si no me equivoco, 500 días de salario mínimo de multa. Hay un dicho muy cierto, el que nada debe, nada teme. Y la verdad yo insistiría en tenerle confianza a nuestras autoridades, porque la cuestión es así de sencilla. Yo recibo el billete falso, pensemos que es 1. En extremo recibo 3 porque hice un evento y me llegó mucho efectivo. Está bien, lo llevo al banco y como tal hago la referencia de que me parece que fuera falso. El banco lo que va a hacer es darnos un folio como un recibo y el billete se va a dictaminar con el Banco de México. Y en 20 días me contestan, a más tardar. Si me dicen que efectivamente el billete es falso, sabré yo que lo habré perdido. Pero eso lo sabía desde que recibí el dinero. Por eso es que aquí hago un paréntesis. Lo importante es fijarme de lo que estoy recibiendo. Cuando una persona lleva un billete presuntamente falso a una sucursal bancaria, es examinado por el Banco de México. En caso de que el billete solo esté maltratado y que por eso pudiera parecer falso, se le informa a la persona y le es devuelto el valor del billete, mientras que en el caso de decomisos, productos de operativos policiales o de retenciones de billetes en los aeropuertos, los billetes son analizados por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Los estudios realizados a los billetes en la PGR van desde análisis microscópicos hasta análisis con diversos tipos de luces, entre ellas la luz ultravioleta, que es utilizada en las máquinas comerciales para autenticación de billetes. Esta máquina tiene un valor comercial cercano a los 2,000 pesos y es recomendable para aquellos negocios donde hay mucho flujo de efectivo. A nivel mundial, existe una tendencia creciente por el uso de dinero electrónico, lo que ayudaría a disminuir la falsificación de billetes. Sin embargo, hay mercados o actividades comerciales donde predomina el uso de efectivo, sobre todo en aquellos de carácter informal. Lo lógico es que, siendo la informalidad espacios donde no está regularizado, se permite de todo, incluyendo la falsificación o el uso de billetes falsificados. Es un riesgo que cualquiera corre. Sé que la economía es diversa y las opciones son varias, pero sí es importante tener siempre presente, revisar por lo menos los billetes que nos dan, en el cajero, a la hora de ir al cajero, en el banco, en un restaurante, en donde sea. Indiscutiblemente, el reto para el Banco de México es seguir fortaleciendo la seguridad de los billetes. Pero es responsabilidad de todos los mexicanos revisarlos y entregar en cualquier sucursal bancaria aquellos presumiblemente falsos para que no afecten la economía de otras personas. Nada es para siempre, todo por servir se acaba. Fue bueno mientras duró. Frases que repiten hombres y mujeres que alguna vez estuvieron casados. Su matrimonio no funcionó. Algunos decidieron terminar la vida conyugal y lo hicieron en buenos términos. Pero existen los casos donde esta ruptura se convirtió en todo un viacrucis. Vea este trabajo de mi compañera Laura de Pablo. Iván Pena se casó en 2009, tiene 3 hijos, 2 de ellos gemelos a los que no conoce ya que su ex esposa y él se separaron antes de que nacieran. La última vez que los vio fue el 2 de febrero de 2013, hace más de un año. Tras la separación, ella demandó la pensión alimenticia en el Juzgado 23 de la Familia del Distrito Federal. Las leyes en el Código Civil en el caso de la Ciudad de México establecen que si se deben 3 pensiones o más, el nombre del progenitor quedará inscrito en la lista negra de morosos alimentarios. En el peor de los casos, podría estar sujeto incluso a una pena de cárcel de 3 a 5 años y a una pena de 100 a 400 días de salario mínimo. No es el caso de Iván, todo lo contrario, puntualmente le descuentan de su quincena la pensión de sus hijos, además del crédito de la casa donde siguen viviendo. De 20,000 pesos que gana al mes, a duras penas le quedan 36 o 70 pesos cuando bien le va. Se me fija el 50% y aparte ella tiene el uso de la casa a través de un crédito de Infonavit que yo estoy pagando, que corresponde al 35% de mi salario. En total me están retirando un 85% de mi salario. Y bueno, dentro del 50% tengo entendido que ya va
lo que es la vivienda. Me dejó en un estado de indefensión. O sea, yo no puedo defender la pensión alimenticia de mis hijos con 18 pesos a la quincena. Me cuesta trabajo defender el alimento de mis hijos. Sin embargo, Iván no los ve. Su ex esposa se ha saltado el acuerdo de convivencia y cuando él ha querido presentarse sin avisar, solo ha recibido negativas y excusas. Esta es una grabación que tomó con su celular para evidenciar las respuestas que le da su ex mujer. Y me dijo, Iván, no me voy a poner a alegar contigo, por favor, mira, está medicada porque tiene una alergia muy grande. ¿Alergia a qué? Ay, Iván, déjalo. ¿Alergia a qué? Mi amor. ¿Alergia a qué? Tiene una alergia. ¿Alergia a qué? Déjala, Santito. Iván, la estás asustando. De acuerdo con INEGI y el Consejo Nacional de Población en México, 21 millones de padres viven con sus hijos, 259,000 están separados o divorciados, mientras que 42,000 son papás solteros y 495,000 viudos. Las leyes en materia civil señalan que ante la separación, los progenitores deben garantizar que los hijos sigan manteniendo el mismo tipo de vida que han tenido, en el caso del DF, en los últimos 2 años de su vida en común. A la hora de fijar la pensión alimenticia es por lo que se fijan porcentajes de entre un 60%, 50% para la familia que se queda en la casa domicilio conyugal y el otro 50% para el progenitor que sale de la casa o en porcentajes quizás superiores dependiendo también del número de hijos. Todos los jueces tienen que tener la conciencia de que la parte que sale del domicilio también tiene que vivir. Los niños presentan muchos problemas de conducta, enuresis, que se hacen pipí en la cama, trastornos del sueño, depresión o rebeldía. La depresión infantil se manifiesta muchas veces por enojo, por rebeldía. Baja en su rendimiento escolar. Iván se ha amparado ante los juzgados pidiendo una explicación de por qué le quitan tanto dinero al mes, ya que con lo que le queda casi no puede vivir, además de exigir que la justicia haga algo para que pueda ver a sus hijos. Otro de los problemas que más están viviendo en la relación de exparejas y sus hijos es el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental es cuando alguno de los padres mete ideas adversas hacia el otro padre. Tu papá no te quiere, tu papá es malo. Generalmente es la madre quien tiene más poder sobre los niños si es que están viviendo con ella. Y entonces la madre, por interés personal, refiere cosas del padre, habla mal del padre. El daño psicológico que este y otros muchos temas familiares o escolares pueden provocar en los niños, la psicóloga Julia Borbolla creó el proyecto Antenas por los Niños, una asociación civil que vive de donaciones y que a través de un títere interactivo controlado por expertos en tiempo real, platica con los niños a solas. En ese ambiente donde los menores se sienten cómodos y en libertad, cuentan sus experiencias, esas que con los adultos no se atreven. Antenas, no te hagas del rogar, Antenas. Están los de Grupo Imagen. Son unos que sacan cosas en la tele. Hemos logrado, gracias a esta herramienta, que el niño le cuente cosas que no se atreve a contarle a los adultos, que le confiese secretos. No le digas a nadie, Antenas, pero mi mamá me dice que diga que mi papá me pega. Esto se graba y va en una cadena de custodia hacia el juez y el juez puede saber la versión directa de... Este modelo es una forma amable de no revictimizar a un niño que ha sufrido un trauma previamente. El proyecto Antenas, realizado por especialistas mexicanos, está actualmente en la Procuraduría del DF y en varias fiscalías de atención al menor. También se usa en hospitales y centros comunitarios y el objetivo es llegar aún a más estados. Yo tengo 573 días de no estar con ellos. Una situación que enfrenta el 60% de los padres hombres que acuden en busca de apoyo a las asociaciones. Generalmente no les permiten la convivencia con sus hijos. ¿Por qué? Porque los chantajean cuando les dicen, pues necesito más pensión y puedes ver a tus hijos. Les dicen, bueno, pues cómprame un carro o algún medio de extorsión. O simplemente porque hay un resentimiento muy encontrado hacia la otra parte. El 1 de noviembre del 2012, mis hijos salieron a la escuela como de costumbre y ella se los llevó, los escondió 3 días y después llegó el departamento que se le llama CABI en la Ciudad de México y pues me desalojaron de mi hogar. Me dijeron que tenía que presentarme ante el Ministerio Público porque estaba yo acusado de violencia intrafamiliar.
A pesar de que se ha demostrado que no es generador de violencia, las apelaciones de su expareja no le han dejado ver a sus hijos. No tiene contacto alguno porque ya los ha cambiado de escuela, de domicilio y hasta de teléfono y les ha cerrado sus redes sociales. A mí se me hicieron 2 procesos penales en los cuales pues, se encontró que yo no soy ni siquiera una persona generadora de violencia. Se me hicieron exámenes psicológicos y psiquiátricos de parte de la Procuraduría, en donde se nos practicaron exámenes tanto a mi ex esposa, a mis hijos y a mí. Entonces ahí se detectó pues, que yo ni soy generador de violencia, que mis hijos no tienen recuerdos de que yo haya sido violento ni que les haya hecho nada. Ángel, por su experiencia personal y la de otros padres, señala un problema de corrupción. En nuestro país existe prácticamente una industria del divorcio en la que son beneficiados abogados, son beneficiados algunos profesionales como psicólogos que se atreven incluso a dar testimonios falsos de supuestos exámenes psicológicos a los hijos para presentarlos como testimonio ante una autoridad. Y cuando esto sucede, desafortunadamente, la ley también tiene sus tiempos, que definitivamente son tiempos que atrasan. En la Ciudad de México solo hay 42 jueces familiares y pues la cantidad de divorcios que se suscitan son demasiados, rebasan. Mientras sus hijos de 15, 12 y 11 años están perdiendo de convivir con su padre. El número de averiguaciones es enorme y los jueces no solo no se dan abasto, se saturan y no resuelven. Entonces, de aquí a que esté el peritaje, de aquí a que es la comparecencia, de aquí a que la otra persona acude, pues la voy a multar, pero no encuentro dónde está para multarla. O sea, el burocratismo hace muy lentos estos procesos que afectan mucho a los niños. Hace 1 año que no veo a mi papá y lo que el niño interpreta es no le intereso a mi papá. Yo les recomiendo a estos padres que recorten la fecha del periódico y diario les escriban a sus hijos, porque esa es una prueba fehaciente de diario pensé en ti. Un derecho de convivencia que habría que recordar no es de los padres, sino de los hijos. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.